La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Bueno, bienvenidos a la emisión de la Libroteca de hoy. Yo sé que voy a ser envidiado por muchos colegas, pero para mí es un verdadero gusto, un honor recibir en la Libroteca a Teun van Dijk, lingüista, analista del discurso y bueno, una de las figuras que durante muchísimo tiempo hemos leído y que ahora tenemos el gusto de recibir en Mendoza. Bienvenido, Ten. Muchísimas gracias. A Mendoza y a la Libroteca en especial. Leyendo Ideología, este libro publicado por Gediza, tu libro publicado por Gediza, uno está tentado de preguntar, y ahora tiene la oportunidad de hacerlo, si este libro, el corpus del libro, es hijo de los estudios anteriores tuyos, sobre todo el del racismo. Cierto. ¿Sí? Ya, un tema que yo trabajo ya desde principios de los años 80, después de hacer estudios más bien lingüísticos del discurso en los años 70, y después también trabajos más bien de psicología del discurso, también finales de los años 70, principios de los años 80. Yo pensaba que necesitamos también una tercera dimensión, no solamente lingüística o psicológica, sino también más social, que tenía que ver con problemas sociales fundamentales. Entonces, al inicio de los años 80, un tema muy fundamental, casi no trabajado en lingüística, que era el racismo. Entonces, lo que a mí me interesaba desde los años 80, y con mis estudiantes también en Ámsterdam, después en otros lugares del mundo, fue cómo analizar cómo se escribe sobre inmigrantes, minorías y grupos en general con menos poder. Así empecé lo que después llamamos análisis crítico del discurso, que un grupo de gente en Europa, también ahora en el mundo entero, que quiere analizar el poder y el abuso de poder a través del discurso. Y el tema más importante para mí fue cómo se reproduce el racismo en la sociedad. Y entonces eso en muchos trabajos que yo hice sobre prejuicios, racismo en la prensa, racismo también en libros de texto, racismo en discurso político, durante muchos años, entonces hasta ahora también, no solamente en Holanda, España y después en América Latina, quería generalizar un poco, entonces no solamente ideologías racistas, sino ideologías en general. Entonces, finales de los años 90, escribí ese libro sobre ideología que ahora estamos hablando, primero en inglés, ahora después en traducción española, analizar lo que es la ideología de una perspectiva que antes no había trabajado mucho. Entonces, antes era más filosófico, ¿no? Desde Marx, Engels, y después Lukács, Althusser y mucha otra gente en varios países. Yo necesitaba una teoría más general de la ideología desde una perspectiva mucho más de discurso y también desde una perspectiva más sociocognitiva. Antes era más una aproximación más filosófica, más de ciencias políticas, y en este estudio tradicional de ideología la gente casi no hablaba sobre discurso y casi no hablaba sobre cuestiones de cognición. Entonces, mi tesis principal es, primero, tú tienes que mirar las ideologías como formas de cognición social, lo que está en la mente de las personas, lo que está en sus memorias, lo que está en sus representaciones sociales en la memoria, en sus mentes. Y además mostrar que las ideologías no nacen así espontáneamente, sino se aprenden, se adquieren a través del discurso público, de los medios de comunicación, de la educación y del discurso político. De ahí este trípode, este triángulo entre sociedad, cognición y discurso, ¿no? Exacto. ¿Sí? Eso es en este momento, digamos, el esquema más general de mis trabajos, de relacionar discurso y sus estructuras con cognición y sus estructuras y la sociedad y sus estructuras. Y el racismo es
un sistema de dominación, Claro. como el sexismo y otras formas de dominación y de abuso de poder. Entonces, relacionar esas tres dimensiones del poder, para mí fue el objetivo más importante, que hasta hoy en día, con mis últimos libros sobre contexto y también el libro que hasta ahora estoy terminando sobre conocimiento y discurso, son los ejes más importantes. ¿Es lo mismo discurso que relato? Relato es un tipo de discurso. Entonces hay también noticia del periódico, hay conversación cotidiana, entrevistas en la radio como ahora. Todos son géneros de discurso y relatos, narración, etcétera. Son simplemente tipos de discurso. La pregunta que te acabo de formular la voy a reformular porque en el contexto social y político argentino, la oposición al gobierno de Cristina Fernández Sí. acusa a Cristina Fernández de construir un relato que no tiene correlato con la realidad, diríamos, ¿no? Por eso preguntaba si relato y discurso era lo mismo. Típicamente uno siempre acusa a la oposición, cualquier tipo de poder, de no responder o de no representar la realidad que existe. Entonces yo creo que la respuesta a eso es que cualquier discurso es una construcción de la realidad. No hay la realidad objetiva, siempre es una interpretación de los hechos y siempre es una representación de la realidad. Y la manera que nosotros humanos la hacemos de la realidad representar es a través del discurso. Entonces hay un discurso dominante, que es un discurso político en muchos países, aquí también, es un discurso dominante, pero hay también en este país un discurso en ese sentido de oposición, que también es un discurso que obviamente es un discurso crítico del gobierno. Y eso es lo que la presidenta está enfrentando. Y por eso también está muy crítica de ese discurso de la oposición. Sobre todo porque tiene que ver con la concentración en los medios de comunicación. Por supuesto, entonces obviamente estamos muy concretamente hablando del grupo Clarín, por ejemplo, dominantes, que tiene periódico más importante, radio y muchas cosas más. Claro. Entonces yo comprendo perfectamente desde su perspectiva que ella tiene una crítica muy fuerte contra lo que ella ve como un tipo de dominación del discurso público. ¿Qué valor tiene esta pregunta? Tiene casi una connotación musical, la que voy a hacer. ¿Qué valor tiene el silencio en el discurso, en la construcción del discurso? Mira, hay trabajos sobre el silencio del discurso y también hay trabajos sobre silenciar los discursos, ¿de acuerdo? Entonces, eso también son, por ejemplo, los discursos de los grupos que no tienen poder y que por eso no tienen acceso al discurso público. Entonces hay muchos grupos en la sociedad, gente pobre, mujeres, minorías, por ejemplo. Minorías sexuales. Exacto, sexuales o sociales, etcétera, etcétera, que no tienen acceso al discurso público. Entonces, si no aparece en el discurso público de los medios de comunicación o en el discurso de la política, obviamente, son tipos de discursos que son discursos silenciados, marginados, etcétera. ¿Está sobredimensionada la capacidad o la importancia, el rol de los medios de comunicación en las sociedades actuales? ¿O está bien dimensionada? No hay ninguna duda que los medios de comunicación tienen poder. Porque no solamente es un discurso público muy, muy potente, con mucha influencia sobre la mente y por eso las ideas, ideologías, actitudes de la gente, ninguna duda, pero no es el único discurso que tiene poder, porque hay también el discurso político que a través de los medios de comunicación también tiene obviamente una influencia muy, muy fuerte. Entonces, no hay ninguna razón de negar el poder de los medios de comunicación, porque son básicamente los periodistas y las periodistas que controlan gran parte del discurso público, incluso del discurso político, que solamente se oye a través de los medios de comunicación. Entonces, por eso también
analizando los discursos de los medios de comunicación ya más de 20 años en varios trabajos. Yo soy analista, pero también analista crítico de los medios de comunicación, si ellos están abusando de su poder. Entonces, es un poder muy importante que no podemos negar, pero también el problema, sobre todo, es si hay abuso de poder. Si, por ejemplo, los medios de comunicación tienen un poder para, por ejemplo, producir y reproducir prejuicios sexuales, prejuicios sociales, racistas, etc. Claro. Uh-huh. En una sociedad, en tu sociedad de origen, digamos, que es Holanda, sí, que para el resto del mundo, estoy generalizando y sé que hago mal en generalizar, pero bueno, es para poder formular la inquietud. Holanda, los países nórdicos, la Europa central, eran como el paradigma de derechos humanos, de la corrección política. Últimamente estamos viendo que hay en la intocable, la inmaculada Suecia, también hay problemas serios raciales, ¿no es cierto? Por eso. ¿Cómo está este estudio tuyo respecto del racismo y sus derivados en Holanda? Mira, la idea de la tolerancia holandesa, ¿no?, del progresismo, etcétera, yo digo que es como un tipo de producto de exportación. No la idea que nosotros somos tan progres, tan modernos, tan avanzados, etc. Exacto, es como los holandeses son mercaderes. Ellos saben vender cosas muy bien. Entonces vender también su idea y su reputación como un país moderno, avanzado, etc. Si tú analizas bien lo que ocurre en Holanda, no es finalmente un país tan progresista. Por ejemplo, el poder de las mujeres no es tan grande. Por ejemplo, las grandes empresas holandesas son grandes empresas dirigidas por hombres, donde la mujer casi no tiene una posición. Sí. Y la misma manera, entonces puede ser que los holandeses son muy liberales en términos de libertades individuales, por ejemplo, de sexuales, o de fumar tal vez marihuana, esas cosas. Entonces son libertades personales, individuales. Pero la libertad y el poder de las minorías no es tan importante. Entonces los periódicos en Holanda, como también en muchos otros países, contribuyen de verdad a la reproducción de los prejuicios contra inmigrantes y minorías. Entonces ellos no tienen una posición muy fuerte en el antirracismo. Ellos no tienen un rol fundamental en luchar contra las formas de marginalización de las minorías, los inmigrantes, etc. Son ellos también que contribuyen en su representación negativa, los inmigrantes, a los prejuicios dominantes en el país. Y así se explica como en Holanda también, en Suecia también, en Austria también, en Francia también, hay partidos políticos y grupos muy fuertes de extrema derecha que tienen cada vez más poder. ¿Por qué? Porque las personas con la información sesgada sobre minorías e inmigrantes están culpando a los inmigrantes de todos los males que hay en la sociedad, como ahora, por ejemplo, la crisis económica. Leyendo ideología, uno analiza o cree entrever ¿cómo llamar? Antecedentes ninguna teoría, por muy creativa que sea, como decimos aquí en la Argentina, nace de un repollo, digamos, o la trae la cigüeña, digamos, ¿no? Sí. ¿Quiénes son tus referentes para llegar así? ¿Cuánto hay de Foucault en esto? Muy poco en el sentido de que mis primeros estudios de lengua y literatura francesa, antes de estudiar teoría literaria, después de lingüística, psicología, ciencias sociales, mi primera formación era de lengua y literatura francesa. Uh-huh. Yo estudié en Francia 2 veces. Yo estudié en París en los años 60-69, precisamente justo después de 68. Entonces yo estaba en las clases de Roland Barthes, yo estaba en las clases de Grémas, en el laboratorio de Lévi-Strauss. Entonces yo en este momento estaba leyendo los nuevos libros de Foucault, Les mots, les choses, etcétera, etcétera. Entonces para mí era parte de mi formación inicial. Entonces es
parte de una formación fundamental, pero muy rápido yo quería ir más allá de la filosofía y no solamente tener una idea puramente filosófica del poder, del discurso y de la sociedad, sino usar más bien teorías nuevas en lingüística, en psicología cognitiva, psicología social y ciencias sociales para comprender nociones como ideología. Entonces, para mí muy importante fue aprender mucho de mi primera formación en semiología en Francia, pero ir más allá de esto y explorando también una nueva teoría del discurso que en esa época todavía no existía. Entonces, ir más allá y tener una teoría multidisciplinar del discurso que tú no vas a encontrar en términos, por ejemplo, Foucault, que sigue siendo un filósofo. Entonces, muchos de mis colegas y también estudiantes todavía quieren aplicar sin ninguna crítica a Foucault. Entonces yo digo, pero bien, Foucault no te sirve para hacer un análisis sistemático de una noticia de periódico. ¿De acuerdo? Entonces tú necesitas mucho más que Foucault para hacerlo bien. Traspasar ese... Uno no puede simplemente, como hace mucha gente todavía, no solamente aquí en Argentina, sino también en Brasil y otros países, quedarse con las viejas teorías de Foucault, Lacan, etcétera, etcétera. Y yo digo, aprendimos de ellos y vamos ahora más allá. Entonces, más allá quiere decir, desde los años 60 hay una lingüística mucho más explícita que antes. Hay una psicología mucho más nueva, cognitiva, ciencias cognitivas mucho más nuevas, y combinando todas esas aproximaciones nuevas podemos ahora formular una teoría de ideología que es mucho más que en términos de Althusser de los años 60. Menos, más allá de lo filosófico. Sí, entonces la filosofía está perfecta, pero es una disciplina, es una disciplina básica. Por eso el libro es una aproximación multidisciplinaria. Exacto. Que este es el subtítulo del libro. Este libro es de fines de los 90, ¿sí? Sí. Esta sugerencia tuya como aproximación, aquí está el concepto de aproximación. Desde la aparición de esta edición de ideología hasta aquí, ¿cuánto más se ha aproximado el concepto de ideología? Mira, el libro sobre ideología fue el primero de una serie de libros que yo quería analizar, la ideología. Entonces yo tenía en la mente un libro sobre ideología y cognición, un libro sobre ideología y sociedad, y un libro sobre ideología y discurso. Esa fue la idea. Pero antes de empezar con el libro sobre ideología y cognición, me di cuenta que yo tenía que saber mucho más sobre cognición, y sobre todo cognición social, lo que tenemos en común. Entonces yo me encontré con otras nociones fundamentales que uno tiene que analizar incluso antes de comprender algo de ideología. Por eso el libro que estoy ahora terminando y trabajé como más de 5 años, que es Discurso y Conocimiento. Entonces, antes de ideología, la gente tiene conocimiento del mundo, que también es una forma de cognición social, también son creencias que la gente está compartiendo en la sociedad. Entonces, por eso yo trabajé más sobre esa cuestión de conocimiento y también sobre una dimensión de discurso que estamos absolutamente descuidando mucho, que es la noción de contexto. Uno no solamente tiene que analizar el texto y sus estructuras, sino también el contexto de la comunicación en que aparece ese discurso. Por eso también mis libros anteriores, que ahora también publicados en español, que son Discurso y Contexto, y Sociedad y Discurso, que trata de la estructura, del contexto en que aparecen esos textos. Es muy fundamental. Y parte de ese contexto es el conocimiento de la gente. Lo que tienen, alguien está hablando, no solamente tiene ideología en la cabeza, sino también conocimiento del mundo. Y ahora, lo que a mí me interesa ahora es, por ejemplo, la relación, la diferencia entre conocimiento del mundo y ideologías que la gente tiene sobre el mundo. Estamos charlando, hemos recibido en la biblioteca, y vuelvo a manifestar el orgullo, el agradecimiento a la gente de la Universidad Nacional de Cuyo, especialmente a Graciela Di Stefano. Estamos conversando con Teun van Dijk, lingüista especializado en análisis del discurso. Luego esta brevísima pausa
seguimos con la segunda y última parte de nuestra charla. La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Aquí estamos, bienvenidos a la segunda parte de la charla con Teun van Dijk, o Dijk, así se dice, Dijk. Tenemos sobre la mesa de trabajo su libro Ideología, una aproximación multidisciplinaria, pero me quedé prendido del concepto de contexto en la última parte del bloque anterior. Y me parece interesante que para los oyentes, lectores que tenemos, lo puedas amplificar, digamos, un poco. Sí, porque hasta ahora en análisis y discurso, también en mi propia área, análisis crítico y discurso, nosotros siempre estamos enfocando sobre el discurso mismo. Entonces, una noticia, una poesía, una conversación cotidiana, un discurso político, un debate parlamentario, estamos analizando el discurso mismo. Pero estamos olvidando que el discurso siempre hace parte de una estructura mucho más compleja, que es toda la situación de comunicación, todo el contexto, quién habla, con quién, en qué situación, con qué objetivo, con qué conocimiento, con qué ideología, etc., con qué valores, etc., para poder bien comprender el análisis del discurso y sus efectos sobre el público. Necesitamos también analizar bien el contexto de la comunicación. Entonces, por ejemplo, un discurso racista, no solamente racista por su contenido o sus estructuras semánticas, sintácticas, retóricas, etc., sino también quién habla, dónde, con quién, en qué objeto. Entonces, tú puedes tener incluso dos discursos iguales como discurso, pero depende del contexto si es un discurso racista o no racista. Depende del contexto. Ahora te pido, inclusive abusando de tu capacidad, por eso te lo pido, porque yo sé que sos capaz de... sobre el comienzo de la charla hablamos de este trípode, sí, de cognición, discurso, sociedad y discurso, digamos, ¿no? Correcto. De sociedad, bueno, uno cree a veces que sabe más de lo que sabe, digamos, en realidad. Pero especificar un poco más o profundizar un poco más en el concepto de cognición para la formación o la conformación de una ideología. Ya, entonces la primera definición por eso es, si tú quieres definir lo que es ideología, la tradición fue, por ejemplo, la conciencia falsa, ¿no? De Marx, Engels y después muchos marxistas, neomarxistas. Pero la idea de conciencia falsa es una noción extremadamente vaga. Si tú no sabes lo que pasa exactamente en la mente, la memoria, la cognición de la gente, tú no puedes aprender bien lo que es la estructura de la ideología. Entonces, el primer objetivo es analizar ideologías también como formas de cognición social. ¿Cuál es la estructura de una ideología? ¿Cómo se representa una ideología en la mente de un grupo social? Puede ser una ideología racista o antirracista o feminista o antifeminista, etc. No solamente quiero saber la dimensión sociopolítica, que fue la tradición en la teoría de las ideologías desde Marx, Engels y hasta Mannheim y la escuela de Frankfurt y Althusser y muchos más. Yo quiero saber también la dimensión sociocognitiva. Entonces, y eso también es una cosa muy compleja. Analizar la cognición es tan complejo como, por ejemplo, analizar el discurso mismo. Entonces, también hablamos de representaciones sociales en la memoria muy diferentes. Hablamos de modelos mentales, hablamos de estructuras ideológicas, estructuras de conocimiento, estructuras de actitudes, etc. Todas esas son formas de representaciones sociales. Entonces, para comprender el rol de la ideología y otras formas de cognición social sobre la producción o la comprensión del discurso, necesitamos mucho más conocimiento sobre esa cognición social. Siguiendo el hilo de tu razonamiento, de ese trípode, entonces, ¿hay uno que sea más importante que el otro? Es decir, ¿la cognición es más importante que...? No es lo más importante. Obviamente la cognición no se ve.
Sí. nos observa. Lo que se ve es el discurso, Sí. la práctica social. Sí. ¿No? El discurso como práctica social es lo que tenemos como objeto observable, que se escucha, que se produce, que es la realidad social. Es una parte de la sociedad. Sobre todo el nivel micro, ¿no? De la interacción entre la gente. Sí. Pero ese discurso no se comprende sin la cognición, sin las ideas de las personas, sus conocimientos, ideologías de las que estamos hablando. Entonces, para poder describir sistemáticamente y comprender el discurso, necesitas también la cognición. Pero las personas con tal y tal cognición y tal discurso forman parte, son miembros de grupos sociales. Son hombres y mujeres, son blancos y negros, y son argentinos y brasileños, etc. Entonces, son partes también de grupos y comunidades sociales. Entonces, eso también, la forma de cognición de ellos y la forma de hablar, depende también de su membresía en grupos y comunidades más grandes. Entonces, para comprender poder en la sociedad, que siempre es un poder social de grupos o de instituciones o de comunidades, tú no comprendes el poder del discurso con tal y tal base cognitiva si tú no tienes también una dimensión, una tercera dimensión, que es el rol del discurso como una práctica social, que es la dimensión social, y también la membresía de los hablantes en grupos y comunidades sociales. Entonces, esas tres dimensiones son totalmente imbricadas. Entonces, tú no puedes comprender bien ni el uno ni el otro. Ideología, no hay ideologías personales. Claro. No hay lenguas personales individuales. La ideología es esencialmente social. Es decir, que más que una más importante que la otra, son imprescindibles las tres. Absolutamente. Lo que ahora quiero cada vez más propagar entre mis estudiantes de doctorado también, en tesis, en libros, etc. Si tú haces un análisis discurso, para hacerlo bien, tú tienes que mirar siempre tres dimensiones, por lo menos. Esas tres. Entonces, claro, como analista de discurso tiene que hacer un análisis muy detallado del discurso, claro, siempre. Pero también para explicar lo que pasa en el discurso, tú necesitas una dimensión social y una dimensión cognitiva. Y ahí está el contexto. Y ahí está el contexto, ¿no? Sí, el contexto más específicamente, que es la parte de la comunicación. ¿Está mal decir o pensar o conceptualizar que la ideología, que el concepto de ideología no es un concepto estático, sino dinámico? Dinámico en la historia, digamos, en la evolución social. Las ideologías obviamente cambian. Sí. Las ideologías cambian en el sentido también de la ideología socialista o feminista o antifeminista, obviamente está constantemente cambiando. Pero el concepto de ideología tiene que ver obviamente con los intereses de grupos sociales. Yo me refería al concepto de ideología. Yo sé que las ideologías cambian, que no es lo mismo ser feminista en principios del siglo XX que ahora. Perfecto, digamos, ¿sí? El concepto para mí es un concepto como también el concepto de poder. Estamos reanalizando constantemente el concepto de poder o de ideología o de lengua de comunicación, pero yo lo veo como un concepto muy fundamental que en sí no cambia, porque el rol de una ideología en el siglo XVIII ahora no es fundamentalmente diferente. Tiene que ver con grupos sociales, tiene que ver con poder, con cognición, tiene que ver con dominación, tiene que ver con abuso de poder, tiene que ver con intereses de grupo. Entonces, ideología siempre fundamentalmente tiene que ver con el rol del grupo en la sociedad. Y puede ser un grupo dominante que usa su ideología para dominar a otros grupos, y para grupos en oposición, como mujeres en el feminismo, también puede ser una ideología para oponer, para resistir la ideología y el poder dominante. Por eso mi noción de ideología es diferente de la ideología tradicional, que solamente usaba la noción de ideología como una forma de abuso de poder, para legitimar el abuso de poder. Para mí, ideologías son mucho más generales. También tú necesitas ideología para resistir
oponer. Entonces, en ese sentido, ideología para mí es mucho más general y tú tienes, desde una perspectiva crítica, ideologías buenas y ideologías malas. En ese sentido, desde nuestra perspectiva, pero de otra perspectiva de otra persona, obviamente no es necesariamente el caso. Sí, puede ser al revés. Sí, claro. Obviamente, un hombre machista no va a ver una ideología feminista como una ideología buena. Depende de su propio lugar en la sociedad. Yo que soy heterosexual, he sido condecorado por un grupo feminista como mujer honoraria. Bueno, entonces, por eso. Por ejemplo, ¿no? No, pero más allá de eso, insistiendo en el mismo tema, entonces, tu concepción de la ideología es una concepción acabada. ¿En qué sentido? Está armada, es un corpus, digamos, científico armado ya. Yo tengo, mira, ese libro es un primer libro de una serie que nunca probablemente voy a terminar, pero esa es mi concepción ahora, que funciona bien para explicar muchas cosas. Y es una teoría diferente de las teorías dominantes. La mayoría de las teorías sobre ideología son diferentes. Mía es mucho más multidisciplinar y mucho más general. Entonces, yo no quiero simplemente repetir en otras palabras las nociones de ideologías de hace 100 años. Yo quiero avanzar, y cada vez que estoy aprendiendo cosas nuevas, por ejemplo, ahora en mi último libro, que ahora estoy terminando, sobre discurso y conocimiento, ahora estoy aprendiendo mucho más las relaciones entre ideología y conocimiento, que ya está tratando en el viejo libro de Mannheim sobre ideología y utopía. Y entonces ahora sabemos mucho más sobre esas cuestiones que él, de una manera mucho más filosófica, estaba tratando hace 60, 70 años. Por último, estás trabajando este tema desde hace varios años, 20, puede ser, un poco más. Ideología, sí, empecé en los años 90. Sí, digamos que 20 años. Sí, casi. ¿Consideras que ya tenés discípulos en esto? Mira, yo tengo un problema con la noción de discípulos. Entonces, en general, yo digo siempre a mis estudiantes, tan doctorandos, por favor, no me sigas. De la misma manera que yo no quiero seguir ciegamente a Foucault, a mis profesores, etcétera, como Hollenbach, yo puedo admirar. Pero yo digo a mis alumnos, no me sigas, por favor, tú tienes que hacer tu propia cosa. Lo que tú puedes aprender nosotros, perfecto, pero tienes que ir más adelante. Y en los años que vienen vamos a saber mucho más a través de la neuropsicología y no sé qué. Vamos a saber mucho más sobre cognición, sobre las cosas mentales, mucho más detallado sobre el discurso que ellos todavía no tenían. La misma cosa en el análisis de la sociedad. Esas 3 dimensiones fundamentales estamos básicamente empezando. Muchas cosas que todavía no comprendemos, y por eso también la teoría de ideología será cada vez más sofisticada. Te mentí, no era la última porque se me acaba de ocurrir otra, pero conversando con colegas, con amigos, con compañeros, inclusive con académicos, notábamos que en el discurso político contemporáneo ha habido una disminución sensible de la calidad del discurso político contemporáneo. En general, digo que por supuesto hay excepciones, hay dirigentes políticos con un discurso de muy buen nivel, sobre todo aquí en Latinoamérica, me parece, digamos. ¿Como quién? Como Cristina Fernández, por ejemplo, ¿sí? Me parece que tiene un plus, por lo menos sobre entre lo que hay aquí en plaza, como se dice, o en el mercado, como dicen. Yo no sé si vos, de 20 años de esta parte, analizando discursos, puntualmente discursos políticos, analizás, estás trabajando en Barcelona en este momento, ¿sí? Sí. Analizás una caída en el nivel del discurso político. Eso yo no me atrevo a decir, porque entonces, para hacerlo bien como análisis de discurso, yo diría la única manera de hacerlo es analizar sistemáticamente como lo hacían hace 100 años, 50 años, 20 años ahora. Yo no creo. Si yo estoy analizando los discursos de Obama, por ejemplo,
Y yo no voy a decir que necesariamente son mucho mejor que de Kennedy, etcétera, en Estados Unidos. Y aquí en este país obviamente no puedo decir porque no tengo la... Pero si yo pienso en los discursos en Holanda o en España, yo no voy a decir que necesariamente los discursos de hoy son peores o mejores de antes. No hay que olvidar que los políticos de hoy en general no escriben sus propios discursos. Son expertos en comunicación y publicidad que escriben muchas veces sus discursos, y de calidad de esos discursos depende de los criterios, ¿de acuerdo? Entonces no sé si son mejor estructurados, mejor informados o más persuasivos. Yo creo que la gente que son asesores de esos políticos es gente muchas veces que tiene una formación, son doctores a veces en comunicación, que hace 100 años probablemente no eran. Entonces, eso no me atrevo a decir, depende del criterio que uno tiene. Entonces, de las ideas, los políticos de hoy saben más o menos sobre el mundo, son mejores economistas, mejores sociólogos, mejores antropólogos, lingüistas, simplemente no lo sé. Yo creo que mi impresión, pero no es una conclusión científica para nada. Mi impresión es que totalmente depende del contexto de la persona. Entonces de repente viene un político, una política que tiene un discurso mucho más detallado, desarrollado, mucho más preciso, pero ya no es una producción individual. Hoy en día es como el periódico, es una cosa de producción colectiva. Yo creo que nadie allá en la Casa Rosada, etcétera, está solamente produciendo un discurso individual, sino es un producto colectivo, igual como el discurso de los editoriales en el periódico. Sí, la línea editorial, claro. Exacto, sí. Entonces son estructuras más colectivas y cada vez más profesionales. Entonces yo no me atrevo a decir que el discurso de hoy en día generalmente es más pobre que hace 100 años, simplemente no lo sé. Reitero que para mí es un verdadero honor que integres el menú de este programa que se llama La Libroteca. Bienvenido a Mendoza. Muchísimas gracias. Un verdadero orgullo que participes. Y para mí un placer de estar otra vez en la Argentina y por primera vez aquí en Mendoza. Bueno, muchas gracias. La semana que viene más Libroteca. Gracias. Cerramos por ahora La Libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo.